Damos la bienvenida a la sesión del 16 de mayo de 2020 del taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieren acompañamiento en la creación literaria, centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o novelas. Bueno, yo les propongo que empecemos, ya estamos 25. Ya Empecemos. hay quórum. Sí. Vamos a entregar con Mat- impunidad. Sí, trabajemos raro eso, decir, vamos a empezar con impunidad. Listo. Bueno, hay un asunto que a mí me gusta y que hemos visto acá también en otras narraciones, y es cómo los personajes van apareciendo, no digamos con unos párrafos resumen, ni hablando directamente de quiénes son ellos, sino que uno los va descubriendo a través de la acción, ¿cierto? Hay unas descripciones de unas escenas y ahí van apareciendo los personajes. J, pues, y Sara, que hasta el momento siento yo que han sido como los más importantes en los primeros capítulos y ya después aparecen otros. Sin embargo, de pronto pediría que, siguiendo con esa misma técnica, se trate de dibujar un poco más, de dar más o detalles o características de estos personajes como para que queden un poco más rellenos en su caracterización, porque a veces uno se confunde con ellos. De hecho, yo en este momento tengo varias confusiones respecto a esa caracterización. Y claro, asumo que es el riesgo que se corre también con esta técnica. Por ejemplo, en un momento pensé que J era como alguien que trabajaba en pues no sé si es una cárcel, porque por ahí dice casas, entonces eso tampoco lo tengo claro. Y en otro momento pensé que J era un recluso. Respecto a Sara, lo que comprende es que ella llega a trabajar o a hacer unas prácticas pues yo siento que entiendo el deseo de Sara. Parece que el deseo de Sara es, digamos, reeducar de manera humanizada a los reclusos. Pues eso es lo que estoy comprendiendo hasta ahora. Más adelante tengo una inquietud con quién es el narrador en el capítulo 5. Qué pena pues que haga esos saltos, yo aquí tengo unos apuntes. ¿Quién es el narrador luego de la primera noticia? ¿Y quién es Juan en el capítulo 5? ¿Cierto? Bueno, digamos, o sea, ¿por qué digo lo de Juan? Claro, Juan después nos queda claro que es un reportero, que llega al pueblo, pero cuando aparece por primera vez esa palabra Juan, no se dice nada de él. Entonces uno con la sensación de estar perdido, de quién es cada personaje que va apareciendo. Por eso insisto yo que como a través de esa descripción en la acción, pues se nos vayan configurando bien los personajes que se nos van presentando. Bueno, listo. ¿Quién quiere complementar algo? Como están tan callados, voy Dale, a, Blanca. bueno, a mí me pareció muy bueno, me parecieron muy buenos los cambios que hizo en los primeros capítulos, que recogió lo que se le comentó pues en la primera presentación del texto. Eh, pues sí, le recortó y ubicó, pues me gustó mucho. Entonces, hay como una promesa, entiendo yo, va a hablar de J y Sara. ¿Quién es J y quién es Sara? ¿Cierto? Entonces, esto da entrada a ubicar después a Sara, que llega a la cárcel
y allá es donde conoce a Jota. Entonces hay pues ya como liga, aunque hay por allá recogió algunos elementos de como de una ensoñación o de un sueño pues que tuvo Jota con Sara, que es un poquito extraño, pero bueno, entonces ya llega a la cárcel y uno ya se ubica pues en lo que está pasando en la cárcel, en las relaciones, en lo que ella supuestamente va a hacer, etc. Después aparece el asesinato de James y ya cambia toda la manera de relatar, ya cambia toda como la voz que narra. Entonces aparece un asunto más noticioso y maneja pues la prensa y todo lo que tiene que ver el conflicto. Hay como un salto de tema, perdón, y de manera de narrar esa situación. Y en el capítulo 5, que me llamó la atención, que aparece Juan, es otro personaje, y supuestamente es como un periodista, y como que se devuelve en el tiempo porque James está vivo. O sea, es como, pero es como una manera un poco abrupta de volverse en el tiempo, me pareció a mí. Hasta ahí pues y luego en el 6 cambia otra vez en la estructura, no sé, a mí me dio trabajo esos cambios como tan abruptos, me parece muy interesante los recursos, ¿cierto? De utilizar no solamente tercera persona, utilizar la prensa, pues me parece que eso es ágil. Pero como está ahí, yo la siento un poquito abrupta. Sí, Blanca, hasta ahí. sí, muchas gracias, porque ahí hay unas observaciones que parecen de forma, pero que tienen que ver con la estructura de la novela, me parece bien. ¿Quién quiere seguir? Ha habido en las intervenciones llamados de atención, digamos, la mirada de Oscar tiene mucho que ver con la verosimilitud y lo que nos han planteado Blanca y María sobre todo, porque Andrés también planteó algo similar, tiene que ver con cómo hacer para que la novela fluya, para que la novela no tenga unas paradas abruptas. Vamos a ver si alguien nos quiere ayudar un poquitico en esto. ¿Qué más ven? Dale, Mateo. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo creo que más allá de los problemas de estructura que tiene el escrito, hasta ahora pues hemos leído muy poco, ¿cierto? Falta ver cómo se desarrolla, pero yo creo que en la presentación de los hechos, creo que se podría hacer de otra forma para que quedara más claro. Y para uno, como decía María Farley, uno no entrar en el juego de que nos van a contar, parece como una historia de amor, ¿cierto? Y después da un salto a otra cosa, como a un policial o algo así. Pero eso hay que dejarlo claro desde el principio. Entonces creo que ahí traiciona un poquito el juego que propone cuando uno empieza a leer y después se va pues como por las ramas, que está bien pues hacerlo en una novela, pero creo que esa presentación habría que modificarla. Ahora, yo creo que ese no es el principal problema que tiene. Para mí el principal problema es la habilidad del narrador. Hablo de la persona que escribe en este caso, no del narrador como metáfora. Creo que el tono es muy formal. Estas descripciones de los personajes que nos hacen, a mí se me hace, como decía Juan, muy inverosímiles. Es como si nos quisiera presentar una hoja de vida de cada uno de ellos, ¿cierto? Y eso también va de la mano con el manejo de la información que uno debe decidir dar al lector. Ir introduciendo de a poco esa información y no decir, por ejemplo, que el director de esta cárcel estudió no sé qué y este es un no sé qué, hizo una especialización en no sé qué, que al final al cabo no sé si esa información va a ser valiosa después para la historia, ¿cierto?
Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner, digamos, la atención en cómo Carolina, como narradora, nos va presentando la información que nos quiere dar. Me parece un tono muy formal, repito. Nos abruma con un montón de información que a mí, por lo menos hasta donde hemos leído, me parece muchas veces innecesaria. Bueno, Mateo, muy bien. Julio César pidió la palabra, Juan Diego. ¿Tú qué, por favor? Yo miré el texto de la manera como había visto desde la primera vez, porque este es un desarrollo posterior a la primera presentación que hizo Carolina, de una relación, pues como de una estudiante que ahora la vemos pues como un estudiante que va a un reformatorio a ayudar a hacer una investigación y un trabajo con los reclusos. Pero eso lo habíamos visto desde el principio, eso en el anterior, o sea, hace como un mes, que cuando ella nos presentó ese texto, habíamos encontrado la relación que había entre Jota y ella, un posible bebé que nació de esa relación y que ya tenía 4 años, porque ella nos había dado la pista de que Sara y Jota se reencontraron en ese trasteo como a los 5 años, más o menos. Entonces, ese cálculo nos permitía ver eso. Aquí lo desarrolló un poquitico más y ya nos permitió ver o asegurar de que la relación entre Jota y Sara en ese reencuentro a los 5 años se da por de la distancia, del alejamiento que se había dado después de quién sabe qué sucesos. Bueno, bien. Jessy no tiene micrófono. Dice, puedo decirle a Caro por aquí que como lectora de a pie sentí que una psicóloga me estaba contando una historia que vivió, pero no tiene un tono exactamente literario. Y al hacer el cambio un poco abrupto al tono noticioso, confunde al lector. Bueno, sí, eso coincide con lo que habíamos hablado. Yo voy a decir algunas cositas, pero no quiero cerrar la conversación. Es para que se animen otras personas a hablar. Juan, discúlpame, Sí, que me sí. gustaría, dentro de lo que vas a decir, pues, te quiero hacer una pregunta por tu experiencia, que creo que le va a valer a Caro y a todos los que estamos intentando escribir una novela, y digamos, desde tu experiencia, ¿cuáles son los recursos gráficos para dibujar la novela? ¿Cierto? Para tener, digamos, una imagen global de la novela y ubicarse. Si tenés ahí como estrategias para eso. Pues sabes que ayer, no sé si aquí hay alguien que hubiera estado en el club de lectura que empezamos ayer en Confama. No, creo que no hay nadie aquí. No sé si está Daniel. No lo he visto. Ayer dimos inicio a un club de lectura con empleados de Confama, que fue muy interesante porque yo propuse que leyéramos Ana Karenina, porque aprendí a decir como dice Julio César. Ah, muy bien. Y, muy bien, Juan. Y entonces esa novela, yo les propuse cinco novelas, era Ana Karenina, de Ratones y Hombres, de John Steinbeck, Soldados de Salamina, de Cercas, Tokyo Blues, de Murakami, y La Luz Difícil, de Tomás. Empezamos con Ana Karenina y la gente estaba muy preocupada porque muchos no eran lectores. Entonces, pero yo traté de mostrarles en la primera sesión, les había puesto a leer la primera parte, que son 120 páginas más o menos, y les dije, les voy a contar cómo dibujó Tolstoy esta novela. Y la vamos a ver en la primera parte, vamos a ver todas las claves en la primera parte. Una de las cosas que más quería resaltar era que
solo en la página 70 o 75 por ahí, de una edición muy abigarrada la impresión, o sea que ese fue en la página 90, en una más espaciada, solamente ahí aparece Ana y es el personaje principal. Las primeras 90 páginas, o 70, 80, 90 páginas, son de un contexto, son informativas. Cata puede sumarse. Yo creo que sí, Cata, yo creo que sí. Hablamos de eso para que te hagan la invitación, para que te incluyan. Y entonces, les decía, fíjense que solamente en la página 90 aparece Ana y además, pero todo lo anterior era preparando el terreno para que apareciera Ana. Aparece el hermano que es infiel y Ana va a ser infiel, pero el hermano es un infiel cínico. Lo único que quiere o lo único que lamenta es que lo pillaron, pero no lamenta la infidelidad. Ana tiene otra ética, pero todo eso se va construyendo. Aparece el tren es fundamental. El tren es fundamental. Y todo eso se va construyendo, pero esa es una novela del siglo XIX. Yo quiero que hagamos diferencia en eso. Busquemos en los clásicos cosas que son importantísimas hoy, pero que no son un llamado para que escribamos así. Simplemente lo que nos dice esta novela magistral y majestuosa es que no deja nada suelto. Todos los vasos comunicantes empieza a tirarlos desde el principio. Y cuando aparece Ana, aparece también el tren pisando a un obrero del ferrocarril. Y hay una muerte. Y ese va a ser el llamado de que al final, en la página 800, Ana va a ser la muerta. Va a estar bajo las ruedas del tren. Y durante toda la novela, el tren va a estar girando y la nieve se va a meter por las ruedas del tren y va a tener como un sentido épico, pero lo empieza a construir. Entonces nosotros necesitamos no hacer eso, porque aquí nadie nos va a aguantar que en la página 90 aparezca el personaje, porque ya el lector de hoy es distinto. El lector de hoy tiene otras urgencias. El lector de hoy necesita que el pacto se consolide en las primeras páginas y ojalá en las primeras líneas. Por eso es importante todo lo que le han dicho a Caro, y es que el pacto debe quedar claro y no traicionarlo. Porque al principio el pacto que nos hace, además yo quiero resaltar algo que hace ella, me sedujo la forma como pintó la atmósfera del calor, me sentía leyendo a Steinbeck en el verano del sur de los Estados Unidos. Me sentía leyendo un autor potente. Y eso, cuando está describiendo el calor, el viento que... Hay una observación que siempre que quiero hacerle, y es que dice que no hay viento, pero hay en algún momento en que el viento le mueve el pelo a Sara. Yo le quitaría cualquier vestigio de viento. Yo sé que es posible que en algún momento sople el viento, pero yo he estado ahogado en 40, 45 grados a la sombra. Yo he estado en Cali y me he sentido morir, he estado en Palenque y me he sentido morir, he estado en los sitios más calientes del mundo, en Fundación, en Honda, y no hay viento. Uno siente que se quita la camisa, se quita los zapatos, camina descalzo y no le llega el viento. Es el llamado a decir, ahí hay una excelente poética en la forma como Caro narra la atmósfera.